Amigos, lamentablemente Paraguay sub-17 queda eliminado del Mundial de Qatar frente a Brasil. Este Brasil que estuvo jugando con 10 hombres todo el partido y Paraguay aún así nunca tuvo la posibilidad de generar, de ser agresivo, en por lo menos tratar de buscar un gol en los 90 minutos. Creo que especuló mucho más de la cuenta, buscando los penales, teniendo todo para ganar por lo menos en los 90 minutos, siendo un poquito más agresivo, generando en ataque. Creo que en Paraguay está prohibido jugar con doble 9, ya que siempre terminan jugando con un 4-5-1 muy defensivo. Siempre piensan en defenderse y no en atacar, ya que estos partidos se ganan convirtiendo goles, pero Paraguay creo que está muy limitado en tratar de atacar, por lo menos en ser agresivo, por lo menos pararse en la cancha rival. Creo que siempre busca defenderse y bueno, nuevamente Paraguay queda eliminado, esta vez por penales. Pudo ganarlo en cancha en los 90 minutos, aprovechando su hombre de más en cancha, teniendo 11 jugadores y Brasil teniendo 10. Fueron a un empate en los 90 minutos y en los 90 minutos, en los penales, más bien dicho, creo que gana el que tiene más suerte y esta vez le tocó a Brasil y bueno, Paraguay nuevamente eliminado. Mucha bronca, mucha decepción de este equipo que solamente buscó defenderse y nada en ataque. Muy frágil, muy flojo la delantera. El técnico también, gran responsabilidad del técnico que siempre buscó defender el resultado del 0-0 y no aprovechar su jugador de más.